¿Quiénes son ustedes? Somos americanos. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Us, o Nosotros, es una cinta estrenada en 2019, escrita y dirigida por Jordan Peele. Estelarizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke, cuenta la historia de Adelaide, quien regresa con su familia a la ciudad de Santa Cruz, California, después de haber pasado un incidente traumático en su niñez, solo para darse cuenta que aquello de lo que había huido no se ha olvidado de ella. Aunque el programa cómico de Key & Peele se había transmitido desde el 2012, yo no estaba consciente de ese show hasta por ahí del 2015, en el que unos compañeros me compartieron unos clips, unos sketches. Ahí recuerdo que era uno de unos pandilleros que trataban de probar quién era más rudo entre ellos. Y esa fue la primera vez que estuve en contacto con algún trabajo derivado de Jordan Peele. Pues en ese momento solamente se había conocido tanto yo como el público en su faceta cómica, aunque ya después, cuando empecé a ver más de los sketches del programa, me fui dando cuenta del giro o la crítica social que hacían. Recuerdo uno donde es una utopía de gente afroamericana. Uno de los más famosos es de un profesor que se equivoca con los nombres de los estudiantes blancos, cuando regularmente esto ocurre con los nombres más de la raza afroamericana. Y recuerdo, hay otro, ahorita se me escapa, pero en sí gran parte del show tenía esas capas, ¿no? O sea, capa cómica, donde podías verlo y te daba risa las actuaciones tanto de Jordan Peele como de Michael Keegan. Es un poco complicado el hecho que sea Key en Key, a veces me confunde, pero Michael Keegan, algo así, digamos, así lo vamos a dejar. Ellos son bastante carismáticos, bastante graciosos, y pues en ese sentido puedes disfrutar de manera superficial, pero si te vas un poquito más allá de lo que se está presentando, pues se ve una crítica social que viene pues de ellos, no nada más de ellos. Anteriormente estaba el show de Dave Chappelle, el cual tenía un giro similar, el ver esa perspectiva afroamericana de la vida, de darle ese giro, de contar estas historias que normalmente no se cuentan, y como que una manera de suavizarlo al público o de ser aceptado es el presentarlo con la manera cómica. Específicamente, tanto Jordan Peele como Michael Key tienen esa perspectiva de en que no... o ellos comentan en ciertas entrevistas que he leído, que he escuchado, que ellos, pues, mucho de lo que hacían en el show era parte porque pues vienen de unas familias en las cuales uno de los padres era blanco y el otro era de color. Entonces ellos como que nunca se sienten, o sea, sí se sienten identificados con la raza negra, pero como que la sociedad no, al menos en la infancia, no los aceptaba ni uno ni del otro lado. Y pues por lo mismo de sus familias tenían que convivir con ambas perspectivas de la vida. Entonces eso se ve reflejado en su trabajo cómico. El show termina en 2015, de hecho casi cuando yo lo empecé a darme cuenta que existía, es cuando ya había terminado, 2015 o 2016, y para esas fechas es cuando me empieza a circular que Jordan Peele va a enfocarse, o sea, se va a enfocar en el cine. Creo que previamente terminó el show y lo hicieron esta película de Keanu, la cual no he tenido la oportunidad de ver, que es así. Por lo que veo es más del giro de lo que hacían en Key & Peele, o sea, crítica social pero con humor. Y de posterior a eso es cuando se empiezan a circular los trailers o los rumores de que Jordan Peele va a incursionar como director de terror, lo cual derivó en la película Get Out o Huye. Le pusieron Huye aquí en México. Entonces pues había cierto, por el tono o el género el cual iba a incursionar, había el escepticismo de qué tan
exitoso iba a ser Jordan Peele en este nuevo esfuerzo, más alejado de la comedia. Y resultó que ahora es un genio del género de terror. O sea, Get Out pues está más enfocado, o sea, pues habla sobre todas las influencias que tuvo como una persona que creció en los 80s y en los 90s, de todas esas películas de terror como Pesadilla en la calle del infierno o Viernes 13, Halloween y todas esas, Candyman, que esa es una de las influencias que más habla Jordan Peele. Y que eso pues siempre lo quiso reflejar. Obviamente pues se fue por este lado. No es que sea vergüence, o al menos es lo que comenta Jordan Peele, pero siempre lo quiso explorar. Y qué manera de explorarlo, ¿no? O sea, digo, Get Out es ese terror, pero combina el tono social. Igual, sin spoilers, es más una crítica del racismo, pero no del lado, usualmente criticamos el racismo con las personas que son agresivas al respecto, es que son pues así racistas, o los nazis o el Ku Klux Klan, o sea que son muy intolerantes. Y Get Out explora el lado de cuando quieres ser demasiado tolerante o demasiado por querer demostrarle al otro que eres demasiado tolerante, termina siendo hasta incluso más incómodo o más ofensivo, y ya toma otro rumbo la película, pero va más en ese sentido, esa crítica al racismo, pero del otro lado, el lado más subdual y que es el más común. El racismo que normalmente vemos en las películas es más caricaturesco, más no que no sea posible, pero es más, no se refleja tanto en la vida diaria. Son estas microagresiones que tomamos contra las personas, tanto de color o simplemente que son diferentes, y les hacemos preguntas que pues normalmente no le haríamos a otra persona pues, nosotros percibimos como similar a nosotros, ¿no? Y eso pues lo reduce a una cosa y a un aspecto de su personalidad, como es su apariencia o la raza en la que es. Y no nos centramos en la persona, ¿no? Nos centramos en lo que refleja ser, o en lo que nosotros creemos que es, y hacemos preguntas que a lo mejor se pasan de lo personal por una curiosidad que nosotros percibimos como inofensiva, pero que puede tomarse como una agresión. Entonces, este fue el primer esfuerzo de Jordan Peele en el género terror, y de ahí se han derivado varias cosas. Él ahorita pues está produciendo y conduciendo la nueva versión de La Dimensión Desconocida, o de Twilight Zone, que se está transmitiendo actualmente creo que es en Showtime, es en televisión por cable. Y por supuesto con la película de Us, la cual, siendo una, pues no secuela, pero la siguiente película de Jordan Peele, pues ahora tiene una mayor expectativa. Cuando salió Get Out, esa fue una de sus más grandes virtudes, el que era su primer trabajo. Entonces, si bien había un escepticismo, como mencionábamos anteriormente, no había una expectativa sobre lo que iba a ser esta película. Entonces, ya después de haber tenido un gran éxito y ahorita ser percibido como un genio del género, pues en Oz pues tiene un poco más de presión, no depresión, tiene más presión en entregar algo muy parecido, si no igual, a lo que es Get Out. Incluso me tocó, antes de ver la película, que hablar con conocidos o compañeros de trabajo o amistades, de los cuales me comentaban que ellos piensan o tienen, antes de verla, tenían la expectativa de que esta fuera una secuela directa de Get Out, ¿no? O sea, que fuera en cómo se iba a relacionar con esos eventos, y ya, pues más que nada como reflejando el que ya hay una percepción previa hacia el trabajo de Jordan Peele. Entonces, pues, al momento de ver los trailers de Oz, ves más o menos la estampa del género, o sea, que es una premisa muy extravagante o muy curiosa. Esta, creo, en el tráiler se veía más, pues, literal sobre qué es lo que iba a ser el terror de la película. Digo, no creo que sean spoilers. Si han visto el tráiler, bueno, a lo mejor no lo han visto, pero en el tráiler pues se refleja que la familia protagonista se topa con una doble de ellos mismos, y pues ese al menos es el gancho de esta película, ¿no? Que es lo que va a pasar con esta familia al toparse con versiones
algo distintas a ellos mismos, si los va a perseguir o no. Entonces, bueno, antes de hablar de spoilers, comentar que, pues sí me gustó. Creo que me gustó más Get Out. Digo, tal vez, como mencioné, es el parte que fue una gran sorpresa o algo que no me esperaba. No porque esta no tuviera sus sorpresas o sus emociones, todo lo contrario. Pero aún así, me gustó más Get Out porque es un poco más sutil en lo que trata de hacer. Y Us es un poco más terror tradicional en cuanto... No en la tendencia actual de los sustos, de la música fuerte o del ruido fuerte para no asustarte, sino sorprenderte, que es distinto. O sea, es como... la diferencia es, digamos, en tu casa, si de repente alguien no lo ves y te brinca, normalmente decimos que nos asustamos, pero es más, nos alarmamos o nos alteramos por ese repentino ruido, repentina noción de que hay alguien más que no habíamos percibido. Y cuando de verdad te asustas es cuando algo toca tus fibras sensibles y te deja pensando sobre algún concepto que no habías considerado o ponderando sobre tu vida y cómo fue. Entonces, digo, es un poco más tradicional en cuanto a que hay más, el elemento de terror es más claro, pero sigue teniendo esa cuestión de Get Out, de que te hace preguntarte si estás, en el caso de Get Out, si estás aplicando lo que la familia le estaba haciendo al buen Chris en esa película. No en el momento extremo, pero en el momento de tratarlo inicialmente. Y acá, pues sí, hay unas cuestiones sobre cómo percibimos la vida que nos ha tocado, ¿no? Entonces, sin entrar en spoilers o antes de entrar en esa sección, pues recomendada esta película de parte de La Butaca Introvertida. Creo que ya va a salir de cartelera, pero si tienen la oportunidad de verla o rentarla, ya que próximamente pues debe salir en alguna plataforma digital de renta o de streaming mensual. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla y nos comentan en el correo contacto@butacaintrovertida o en nuestras redes sociales cuál fue su opinión de la película Us, o Nosotros como se le conoce aquí en México. Entonces, bueno, vamos a pasar a la sección de spoilers. Si no la han visto y quieren evitarlos, pues esta es su última llamada. Y pues bueno, vamos a dar pie a ello. Y vamos a comenzar con la sección de spoilers en 3, 2, 1. Comenzamos. Como mencionábamos hace unos momentos, el tráiler de la película da la percepción de que la película se va a tratar de la familia de Lupita Nyong'o, o bueno, el personaje de Adelaide y su esposo Gabe, de defender la casa en la que están, ¿no? O sea, de estas personas extrañas que se parecen a ellos. La primera impresión que me dio la película, yo siento para mal, aunque bueno, sabiendo que era Jordan Peele, por eso le di la oportunidad, era que iba a ser como esa película, la primera de Purge o 24 horas para sobrevivir. Siempre le ponen nombres extraños a las películas. Pero bueno, que iba a ser la trama como esa, que iba a ser de defender la casa de esta invasión, o una película que vi hace unos años que se llama Los Extraños, protagonizada con Liv Tyler, en la cual pues todo se trataba ahí en la casa y de un terror así de sustos, ¿no? De alterarse, como mencionamos hace unos momentos, pero afortunadamente no fue así. Esa fue la mayor sorpresa, o sea que esa solamente es una parte de la película y ni siquiera abarca tanto de ella, sino hay más al respecto. El tema principal de la película, al menos así como lo percibo, es la diferencia de clases o cómo nos comparamos con otros sobre lo que ellos tienen o lo que ellos aparentan tener, y que eso nos hace no apreciar la situación en la que estamos nosotros. Esto no es nada más con las personas, los dobles o los que se parecen a la familia principal, sino desde el principio. El papá el papá de la familia o el esposo de Adelaide, él está con lo de la casa del verano y con ese bote que compra o que arregla,
que tiene ahí, de que pues, ya, pues lo va a disfrutar en su momento, pero luego cuando visitan la playa local y que van con unos conocidos y se empiezan inmediatamente a comparar con ellos que tienen a lo mejor una mejor casa, que tienen un bote más grande, y siendo que ellos o las personas que en apariencia tienen más son más desunidos en la familia, pero pues esa es algo que no aparentan, bueno, no aparentan entre comillas, porque inmediatamente en las conversaciones que tienen entre los Wilson, la familia principal, y otras personas, se nota que sí, que la esposa no quiere al esposo, que las niñas son muy mal criadas, que son muy groseras incluso con los hijos o los pequeños Wilson. Entonces desde ahí ya está el clasismo o la comparación de clases. Esto es en complemento, en contraparte de Get Out, que como mencionaba es más sobre la raza, cómo nos tratamos o cómo tratamos a ciertas personas. Entonces cómo tratamos a las personas que son o sea, que tienen más, y también como a los que son diferentes a nosotros. O sea, ese es, como mencionaba, esa diferencia de clases pues está en principio en la relación así en el diario con estas personas, pero luego se voltea un poco los papeles cuando llegan los dobles, cuando ellos pues quieren tener la vida que tienen en sus contrapartes del mundo superior o del mundo que conocemos, y es donde pues como que no te das, o sea, las personas dicen ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos están haciendo sufrir? Digo que eso pues, no está justificado, pero pues la de ellos es, o lo que explica la doble de Adelaide, interpretadas ambas por Lupita Nyong'o, es que hubo, pues, ellas crecieron en la oscuridad y abajo, bueno, antes de eso, pues antes de todos estos eventos, pues nos revelan que cuando era niña, se topó con otra que era parecida a ella, y eso, o sea, un evento traumático en la vida de estas dos mujeres, ¿no? O sea, que se toparon una a la otra, y que una tuvo que crecer en la oscuridad y que la otra envidia lo que tiene la que estuvo creciendo en la superficie con la luz del sol. Sobre todo que pues la que vive en la superficie pues encontró un esposo que la ama y unos niños que quiere, y en contraparte ella encontró pues el espejo, ¿no? La parte contraria de todo esto, un esposo abusivo y que no se comunica, y unos niños que son bastante peligrosos tanto para ellos mismos, tanto para otros como para ellos mismos. Esto en nuestra vida pues es como cuando ignoramos a las personas que vemos en la calle, que no sé, nos piden ayuda o que nos quieren que les extendamos alguna, pues simplemente a veces nada más la mano, no necesariamente algo económico, y los dejamos pasar como si fueran invisibles, como si estuvieran ocultos bajo la tierra, si se podría decir. Y entonces que nosotros a veces no nos sentamos a pensar o apreciar sobre lo afortunados que somos por tener un hogar o por tener familia que nos quiere o amigos con los que podemos hablar, con los que podemos convivir. Es algo que vemos de diario. Nosotros no apreciamos esas cuestiones tan afortunadas, y que a veces pueden ser tan raras, o sea, las damos por sentado, pero pues nuestra familia no, o sea, se podría darse por un hecho, pero pues no hay familias que no se respetan o no se quieren entre ellos, o parejas que están juntas, pero pues están juntas por presencialmente, no por alguna conexión o por disfrutar de la compañía, o incluso amistades que están por interés, ¿no? Entonces esa es la cuestión donde se encuentra la familia, la Wilson en la película, ¿no? Que pues ellos como que aspiran a tener, bueno, al menos el papá principalmente aspira a tener algo más, cuando en realidad pues ellos ya son bastante afortunados por ser una familia bastante unida. Incluso este tema se refleja desde el principio de la película, cuando vemos a la pequeña Adelaide, que está con sus papás en la feria y en Santa Cruz, y que ella pues está como que
ahí viendo, como que no, un poco separada ahí de sus padres, no emocionalmente, pero sí como, o sea, pues no se acerca mucho con ellos, o, bueno, ahí está con ellos, o sea, esa es la impresión que me dio, que ella, pues probablemente sí los quiere y todo, pero no, pues ahí a lo mejor por ser tímida, por lo que sea, no le daba tanto la mano a sus padres o estaba muy alejada, incluso pues se va en un descuido o en una curiosidad, ella se va a vagar por la feria y es donde se encuentra a esta otra niña en que se parece a ella, pero a lo que voy es como que ella no, pues no, a lo mejor no apreciaba tanto la situación en la que estaba ahí con sus papás, el disfrutar, el hecho de hecho sus padres, al menos en esa parte de la película, se sienten un poco incluso separados ellos. Entonces como que esa cuestión de que o sea, están juntos, pero no están juntos. O sea, como que no aprecian la fortuna de que están bien, que están sanos y que se están divirtiendo, tienen la oportunidad de divertirse. Y es cuando esta Adelaide se va a perder por ahí y es cuando se encuentra a la niña, esta que se parece mucho a ella. Luego, pues en la película se nos revela que ella, o sea, la niña a la que se encontró, ahorcó o agredió a Adelaide y la raptó al mundo abajo, que es donde estaban todas estas personas dobles de las de arriba, que pues ahí hay un poco de historia sobre que son parte de un experimento ahí donde pudieron hacer duplicar los cuerpos, pero no las almas, todos estaban unidos, pero pues todos ellos estaban en la parte de abajo de todo Estados Unidos, y bueno, esa es parte de como que la explicación de por qué se dio este fenómeno, pero ella la rapta y usurpa el lugar de Adelaide con el nombre y todo, y ella empieza pues a tomar su lugar, ¿no? Entonces esto se traslada al presente cuando ella pues tiene la ansiedad de esto que pasó, porque sabe, o sea, como que de toda la familia ella es la que más está friqueada tanto por ese incidente, pero como después sabemos que ella es la que estaba abajo, ella sabe, pues ya ha apreciado su vida nueva, ¿no? O sea, y no quiere que se la vuelvan a arrebatar. Este giro de la película también nos hace como espectadores como que nos da un giro, que bueno, ahorita están un poco de moda los giros por darle nada más el giro a la historia, pero nos hace pensar, por ejemplo, en toda la película, pues apoyamos a Adelaide o a la familia, pues creyendo que ellos pues son inocentes o que, bueno, que en realidad pues la mayoría de ellos son, excepto por ella, ¿no? Entonces al momento que se nos hace esa revelación como que nos hace recapacitar sobre nuestros sentimientos durante la película. Tuve la oportunidad bueno, no fue mucha gente, a lo mejor ya eran las últimas semanas o los últimos, ya tenía rato de haber salido la película, pero sí tanto la persona familiar con la que fui como el resto de la sala, pues sí, pues está muy bien hecha la película, entonces está la tensión y pues como la mayoría pues te identificas o quieres que los protagonistas triunfen, pero luego pues te hace ese giro donde pues ella fue la que arrebató esta vida que no le, pues podría decirse, es difícil a veces decir si no le correspondía o no, porque pues ellas en teoría son la misma persona, pero ella no vivía abajo, pero eso tampoco no quiere decir que porque vivías abajo siempre tienes que estar abajo, pero también pues ahí están las consecuencias. Entonces el giro siento que no, que es exitoso, no porque nada más se hizo por hacerlo, sino porque hace más complicado los eventos de la película, no los hace tan fáciles, o sea, porque piensas de que, bueno, ya la libraron, ¿ok? Pero, caray, ¿qué pasó aquí? Entonces es justo lo que pasó porque esta parte y estos, e incluso pues ya te hace, cuando se va revelando la verdad de dónde salieron estas personas dobles, que igual otra vez la expectativa de la película era que iban a ser estos 4 y luego resulta que no, que es todo, hay dobles de toda la ciudad, incluso de todos los estados de Estados Unidos, que ya pudiera ser muy exagerada
la premisa, pero vas viendo esa cuestión donde estas personas pues no se pueden expresar bien, pero quieren tenerlo o vivir una vida mejor, pero pues también lo hacen de una manera violenta y equivocada, ¿no? Entonces todos estos giros nos hacen considerar tanto nuestra postura actual de decir, de apreciar lo que tenemos, pero pues en que si estamos causando este daño en las personas por ignorarlas, por no ayudarlas a hacer esto, ¿no? Entonces esa es la parte ahí de la crítica social de esta película, porque vemos que todos son así, o sea, si bien pues todos querían matar a sus contrapartes de la superficie, pues a final de cuentas ellos solo querían o aspiraban a ser como ellos, ¿no? Entonces eso también creo que es la otra parte de la crítica social, o sea, el querer, el desear o el consumismo de desear lo que tienen otros simplemente por quererlo, porque se ve bien o porque es algo muy superficial. Creo que estoy pensando específicamente en los dobles de la familia más ostentosa de los amigos de la familia Wilson, donde pues los dobles, especialmente el de la señora, ya después de que mató a su contraparte y todo, empieza a maquillarse como que en automático. Previamente en la película, el personaje interpretado por Elizabeth Moss le dice a Adelaide o a Lupita Nyong'o que se había hecho una cirugía leve, ¿no? O sea, en los cachetes o en cierta parte. Y entonces abajo ellos no tenían esa cuestión como para simularla, pero pues ella sabía lo que estaba haciendo la otra y simplemente por eso desea, o sea, empieza a cortarse esa parte que se había operado simplemente por hacerlo, ¿no? Entonces eso se refleja como cuando nosotros vemos a algún artista o alguna persona que admiramos y que hace algún cambio estético y se ve bien, o nosotros en nuestra versión idealizada vemos bien, pues queremos imitarla, ¿no? Pero sin considerar las implicaciones, ¿no? Y ella, pues es un caso muy literal donde ella o sea, lo hace sin considerar que se está pues mutilando, ¿no? O sea, no está teniendo ni siquiera cuidado en hacerlo. Entonces como que no es tan de un solo lado la metáfora o la analogía, sino es tanto el apreciar lo que tenemos como el no desear lo que otros tienen, y menos sin haber considerado las implicaciones que pudiera tener como físicas como mentales, ¿no? Entonces estas son las partes que a mí me gustaron de esta película. Y por último el tema de Hands Across America, que no sé si hay algún equivalente que se haya hecho aquí en México, alguna demostración multitudinaria a lo largo del país para demostrar que estamos unidos, que somos una gran nación o que somos estamos unos con otros, pero pues algo con lo que literalmente empieza la película. Hands Across America fue una muestra solidaria en los Estados Unidos, de la cual yo me enteré cuando era niño, no porque tuviera acceso a la televisión de allá, sino porque, como muchas cosas, los Simpson pues eran mi ventana hacia la cultura norteamericana. Entonces hay un pequeño sketch una pequeña sección donde Homero pierde su televisión y recuerda los eventos más grandes de la humanidad hasta ese entonces, pero a través del lente donde siempre estuvo viendo la televisión, y uno de ellos es Hands Across America, donde, bueno, ahí el evento consistía en formar una cadena humana que atravesara desde la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos, para pues combatir pues demostrar unión entre las personas, y si no mal entiendo el donar para la pobreza o para combatir la pobreza en los Estados Unidos. Digo, en el sketch de los Simpson, literalmente la cadena humana pasa por adentro de la casa de los Simpson, y es donde pues ahí fue la primera vez que me enteré de este evento. Entonces con eso inicia la película. Bueno, empieza con un pequeño texto sobre la infraestructura de los Estados Unidos, que están los túneles abajo, que es para explicar
cómo es la logística de después de que cuando te dicen que las personas que viven ahí abajo. Pero lo que se ve es a Adelaide viendo el promocional de Hands Across America, que te habla sobre una criatura que tiene tantos ojos y tantos brazos y tantas manos, tantos dedos, pero pues que termina siendo que pues es una unión de las personas. Te digo, eso se hizo en parte para combatir la pobreza, pero como muchos actos de esa magnitud, no porque sean malos, pero a veces no, pues no terminan ayudando directamente a los que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, es algo como para sentirse bien a ti mismo, y que pues no se refleja. O sea, eso no, el haber hecho eso, al menos en lo que he leído, pues no eliminó, erradicó la pobreza, ¿no? A lo mejor sí ayudó, pero no de manera significativa. Y aquí es complementando a la temática, ¿no? Donde pues ignoramos a todas estas personas, pero hacemos ahí cadenas de oración o compartimos publicaciones en Facebook o cosas así que en realidad sí pueden contribuir de cierta forma a crear conciencia, pero como tales o aisladas no tienen un impacto directo en la sociedad, pero y más que el hacernos sentir bien con nosotros mismos, que pues es bueno porque nos sentimos bien, pero pues no es la solución que se está tratando de encontrar. Entonces es como eso, o sea, que el Hands Across America pues no iba a ayudar a nadie de estas personas, por más de que ellas lo hicieran por debajo de la tierra, pues no los iba a sacar de ahí, ¿no? Pero entonces cuando los que salen, ellos toman una verdadera acción para sacarse a ellos mismos de esa situación. Lamentablemente es una forma muy violenta de hacerlo, o sea, quitando esos lazos que le llaman con las personas del interior, de no tener que depender de ellos, o sea, que si se van a ayudar, que si van a sacarse, son ellos mismos, pero pues de manera violenta, y terminan haciendo pues la misma cadena de Hands Across America como una muestra de solidaridad entre estas personas que vivían abajo de la tierra, donde ellos pues sí toman una acción para realmente cambiar las cosas, pero lamentablemente pues de forma negativa. En el caso de la protagonista, ella trata por toda cosa como de ocultar o de rechazar esta verdad, que ella pues de todos los que están en la superficie es la única que sabe qué fue lo que está pasando. Entonces ella, bueno, va a empezar, ella pues ella toma su lugar, el lugar de la otra, como que ahorcándola y atándola a la cama con unas esposas, como que yo lo tomo como un simbolismo de querer quitarle la voz, o quitarle la forma de, pues primero de llamar ayuda, pero también de no poder expresar lo que le pasó, lo cual se traduce cuando es más grande no puede hablar, pero su doble puede hablar, pero con una voz entrecortada, donde ya la agredió de muy pequeña, y también esposándola a la cama, como cuando queremos esconder un secreto, que nadie se entere de esto que pasó, o queremos ignorarlo, lo hacemos a un lado o lo tiramos, como mencionaba. Es como cuando, a lo mejor esta es una cuestión muy extrema, pero cuando cuando es un extraño, a lo mejor no tanto, pero cuando un familiar o algún amigo o alguien queremos, o está sufriendo o está pasando por un momento negativo, y nosotros, en vez de ayudarlo, no queremos pues que no nos moleste, o que no nos arrebate esta paz que tenemos. Digo, a lo mejor no es la mejor analogía, pero también siento que esa es en lo que ella, o al menos específicamente, el querer, o sea, después de haber logrado lo que quería, pues querer hacerlo a un lado. Es como también como cuando una persona alcanza un éxito, o alcanza una meta que le cambia la vida, que la mejora, no quiere voltear atrás, no quiere ver a quién se tuvo que
quién se tuvo que atravesar en su camino, quién lo tuvo que descartar o quién tuvo que agreder o arrebatarle eso para ella subir el escalón. Y pues esto es muy literal, donde pues le arranca todo, trata de quitarlo de todas maneras, y aún así pues el karma, o como le quieran llamar, siempre regresa a recordarnos lo que hicimos, ¿no? Curiosamente, el mismo día que vi Nosotros o Us fue el mismo día que vi la película El ataúd de cristal, que fue el episodio anterior de La butaca introvertida, y fue absolutamente coincidencia que fueran dos películas acerca de dos mujeres que en un momento de la vida clave las habían marcado para siempre, ¿no? Entonces fue muy curioso el tener esa experiencia previa, literalmente. O sea, acabé de ver una cuando tenía que irme al cine para ver la otra. Entonces eso como que me hizo tener más la perspectiva o pensar en ese tema, donde pues cuáles son las implicaciones que él tiene el tú tener éxito pero llevarte de encuentro a otra persona, ¿no? En el caso del ataúd de cristal, pues fue una oportunidad laboral que pues se tradujo después en grandes éxitos para Amanda, en la protagonista de esa cinta, y una gran tragedia para la mujer, que nunca sabemos su nombre, en el ataúd de cristal. Y en este caso, pues Adelaide y la niña, que en los créditos la conocemos como Red, que pues ahí literalmente creo que es un poco más, pues no sé si extremo, porque pues se da es un momento donde ambas son niñas, ¿no? Entonces ahí no hay o sea, no es un interés económico ni nada, sino es un interés pues del muy humano, no humano, sí, instintivo, el decir, estoy aquí, no quiero estar aquí y quiero estar allá, y sé que hay alguien como yo y que puedo hacer esto, y pues se siente más extremo porque literalmente le arrebata desde la niñez, o sea, toda una vida. O sea, creo que cuando vemos a la familia o a Adelaide o Red tienen alrededor de casi 35, o sea, mediados de los 30, ponle más o menos la edad de estas mujeres. Entonces fueron más de 20 y tantos años que una le quitó a la otra para triunfar, o no triunfar, sino simplemente tener o sea, no profesionalmente, sino tener una vida mejor, literalmente. Y cuáles son con las implicaciones. Por eso cuando regresan los unidos o los extraños o a los dobles más bien al mundo superior, pues por eso nuestra protagonista, o la que seguimos, pues pelea férreamente para no hacerlo, ¿no? Pero igual que en el ataúd de cristal, se nos presenta a la otra como una persona pues cruel y despiadada, y tanto en acciones como y pues repelente, o en su apariencia, o muy desagradable o muy incómoda. O sea, desagradable por las cuestiones de su vida, pero son las marcas que le dejó el haber sufrido este cambio de este evento en su vida que las marcó para siempre y las dejó como tal. Y al final de cuentas, en ambas películas terminamos por empatizar con los que inicialmente consideramos villanos, ¿no? Esa es no sé si sea una tendencia. Pues estuve hace poco viendo un video sobre cómo muchas personas a veces se identifican con los monstruos de las películas porque los tratan como la sociedad los trata, en persecución. El video ejemplificaba con la forma del agua, donde decían, bueno, ¿por qué el monstruo ahí es el bueno? O porque mucha gente se identifica. Bueno, pues que porque el monstruo es como tratan a las personas que son homosexuales, o que son transgénero, o que son de otra raza, o los refugiados en Estados Unidos. Entonces mucha gente se identifica con la causa de los perseguidos, ¿no? De los que normalmente podemos considerar como villanos en el mundo. Incluso creo que, no sé si sea esa parte. Igual en español no tiene mucho sentido porque la película se llama Nosotros. Bueno, sí, por el nombre. A lo que voy es que, por ejemplo, en inglés tiene más sentido. La película se llama Us, que significa nosotros, en el sentido de que
esas personas, pues cuando les preguntan quiénes son, pues dicen que son americanos. O sea, no son como nosotros. Y en inglés, us pudiera también entenderse como US, como United States, como Estados Unidos, ¿no? O sea, la crítica también hacia cómo, en términos generales, en toda la historia de la Unión Americana, y con este lamentable auge en el repudio más claro del gobierno hacia las personas que son diferentes, el recordar que todos somos nosotros, ¿no? Todos somos humanos, todos somos de la misma nación o del mismo país, o incluso aunque no seamos del mismo país, ¿no? O sea, somos seres humanos y no tenemos por qué, o no tendríamos por qué. Sé que hay intereses económicos, o hay precisamente el que no te arrebaten lo que tú percibes como que es tuyo, pero también, pero pues considerar que somos humanos, ¿no? Y que pudiéramos encontrarnos en algún momento de la vida del otro lado del espejo. Entonces, esa fue una curiosa coincidencia con esta película de Oz y El Ataúd de Cristal, que aunque son de terror y tienen, o sea, pues, tienen a lo mejor una temática un poco diferente, pero terminan coincidiendo en esto, así como coincidieron las protagonistas con su doble o con su otro yo en la cinta. Entonces, si eso son todos estos, como mencionaba, son todos estos bloques que fue construyendo Jordan Peele alrededor de la película, que digo, igual no es perfecta. A lo mejor habrá quien personas que al momento que se revela la explicación de lo que pasó, dicen, está muy bañado, esto no es posible, pero pues es cada quien, digo, esto es muy subjetivo. La cuestión mía, pues sí lo interpreto como una analogía. Es algo que no puede pasar, o no puede pasar de manera literal, pero en manera como la metáfora de todo esto que ya mencionamos durante el episodio, siento que ayuda a cumplirlo. Y hablando de Jordan Peele, pues otra de las cuestiones que tiene es el simbolismo, o los simbolismos que va dando alrededor de la película, y que más allá de la típica entendí la referencia, o me di cuenta, o esos innumerables videos donde las 100,000 cosas que no notaste en nosotros, no, o sea, no es por ese lado, sino las que van contribuyendo a la trama. Una de las que más me quedo es cuando van a la playa, que es donde pasó todo este incidente originalmente en la niñez, y van caminando la familia, y se ve una gran sombra proyectada de ellos, vaticinando lo que va a pasar. Y digo, más que el uno congratularse por notarlo, es ver el estilo que tiene Jordan Peele. O sea, esta escena es una pequeña donde va ahí de manera contando con la escenografía, o con no lo que está enfrente, sino que está atrás de la cámara, pues contando y complementando sus historias, ¿no? Eso también está reflejado en Get Out, donde igual viéndola la segunda vez, que otra vez la recomiendo también verla de manera más calma, esta película de nosotros, vas viendo las pistas sobre lo que les iba a pasar a los protagonistas. Entonces, igualmente, vuelvo a decirlo, recomiendo mucho esta película. Espero que Jordan Peele siga haciendo un gran cine como el que ha estado haciendo de terror, o si a lo mejor hace otro tipo de género, pero esta crítica social, o estas situaciones a lo mejor fantásticas, que son la mejor manera de presentarle al público, o hacerlo reflexionar, más que literalmente enseñarles de que esto es lo que no se debe hacer, o esto yo no vi Green Book, pero a lo que entiendo eso es lo que mucha gente le criticó, que es muy literal o muy caricaturesco su cuestión del racismo, en vez de ser un poco más sutil y más aterrizado en la realidad, ¿no? Digo, no he visto Green Book, no voy a decir que es mala o buena película, por lo que sí es, sí, pero esa cuestión de racismo pudiera ser, quisiera que hubiera más como Jordan Peele, que es más con su perspectiva, con sus detalles, con su forma de contar historias. Siento que es bueno, y digo, no he visto aún la Dimensión Desconocida, pero bueno, ahí sería complicado, a menos que él dirigiera todos los capítulos, pero pues la Dimensión Desconocida pues también era básicamente eso, con John Sterling, que era presentar historias
fantásticas que nos aterrizaran en nuestra vida diaria y nos hicieran reflexionar sin que fuera un sermón de la iglesia o un castigo de nuestros padres, ¿no? El aprender estas lecciones de la vida. Y pues aunque no es un universo cinematográfico como el de Marvel o como el que estamos acostumbrados, pues no tiene que ser todas así, y veremos con qué nos sorprende Jordan Peele si llega a ser una tercera película, que es probablemente lo que él está tratando de hacer. Por lo que entiendo, él se va a retirar un poco de la actuación para dedicarse a dirigir, no sé si nada más en cine o en televisión. Él produjo también un documental sobre Lorena Bobbitt, un caso muy sonado en los 90s. Pero bueno, esperemos que el buen Jordan Peele nos siga sorprendiendo con más películas como Get Out y en este caso como la de Us. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias o comentarios sobre Us, nosotros, o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm/butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts, suscríbete en Spotify y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.